Yes, no, maybe. Un sistema de control puede considerarse como una caja negra que sirve para controlar la salida de un valor o secuencia de valores determinados. Por ejemplo, la entrada de un sistema de control de calefacción central doméstica corresponderá al valor de la temperatura que se desea tener en el interior de una casa. Su salida sería mantener la casa a esa temperatura, es decir, se fija en el termostato o en el controlador el valor de la temperatura deseada, y el horno de calefacción se ajusta de modo que el agua bombeada a través de los radiadores produzca la temperatura deseada en la casa. En un control por retroalimentación, el sistema de control compara la salida real retroalimentada con el valor que se requiere y ajusta su salida de acuerdo con el resultado. El término retroalimentación se usa porque las señales se retroalimentan desde la salida para modificar la entrada. El sistema de control por retroalimentación más común tiene un termostato o controlador, el cual automáticamente enciende o apaga, según la diferencia entre la temperatura predeterminada y la temperatura real, eso en un caso de que se quiera controlar la temperatura. Sistemas de control en lazo cerrado y lazo abierto. Existen dos tipos básicos de sistemas de control, el de lazo abierto y el de lazo cerrado. Diferencias entre los sistemas en lazo abierto y cerrado. Para este caso vamos a considerar un motor. Con un sistema en lazo abierto, la velocidad de rotación del eje está determinada solo por el ajuste inicial de una perilla que afecta el voltaje aplicado al motor. Cualquier cambio en el voltaje de la alimentación o en las características del motor como consecuencia de cambios en la temperatura o bien en la carga del eje cambiará su velocidad, pero sin compensar dicho cambio. No existe retroalimentación. Ahora, en el caso de un sistema en lazo cerrado, el ajuste inicial de la perilla de control corresponde a cierta velocidad del eje, que se mantendrá constante mediante la retroalimentación, independientemente de los cambios en el voltaje de alimentación, las características del motor o la carga. En un sistema en lazo abierto, la salida del sistema no tiene efecto en la señal de entrada. En un sistema de control en lazo cerrado, la salida sí tiene un efecto en la señal de entrada, modificándola para mantener la señal de salida en el valor requerido. Los sistemas en lazo abierto tienen la ventaja de ser relativamente sencillos, por lo que su costo es bajo y en general su confiabilidad es buena. Sin embargo, con frecuencia son imprecisos ya que no hay corrección de errores. En cambio, los sistemas en lazo cerrado tienen la ventaja de ser bastante precisos para igualar el valor real y el deseado, pero son más complejos, por lo tanto más costosos y con mayor probabilidad de descomposturas, debido a la mayor cantidad de componentes. Elementos básicos de un sistema en lazo cerrado. Configuración general de un sistema básico en lazo cerrado consta de los siguientes elementos. 1. Elemento de comparación. Compara el valor deseado o de referencia de la condición variable que se controla con el valor medido de lo que se produce y genera una señal de error. Se le puede considerar como un sumador que añade la señal de referencia positiva a la señal del valor medido, que en este caso es negativa. En general, el símbolo utilizado para representar un elemento con el que se suman las señales es un círculo dividido. Cada entrada va a un seguimiento. Como todas las entradas se suman, la entrada de la retroalimentación se indica como negativa y la señal de referencia como positiva, de manera que la suma de la diferencia entre las señales. Un ciclo cerrado es el medio por el cual una señal relacionada con la condición real producida se retroalimenta para modificar la señal de entrada de un proceso. Se dice que la retroalimentación es retroalimentación negativa cuando la señal que se retroalimenta se resta al valor de entrada. Para controlar un sistema se requiere la retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se presenta cuando la retroalimentación de la señal se suma a una señal de entrada. Elemento de control. En cuanto recibe una señal de error, el elemento de control decide qué acción llevar a cabo. Podría tratarse, por ejemplo, de una señal para accionar un interruptor o abrir una válvula. Las acciones de control pueden ser sistemas alambrados, en cuyo caso la acción de control se define de manera permanente.
por la conexión entre los elementos, o bien puede ser sistemas programables, donde el algoritmo de control se almacena en una unidad de memoria y se puede modificar con una reprogramación. Elemento de corrección. El elemento de corrección produce un cambio en el proceso a fin de corregir o modificar la condición controlada. Puede ser un interruptor que enciende un calentador para aumentar la temperatura de un proceso, o una válvula que al abrirse permite la entrada de un mayor volumen de líquido al proceso. El término actuador designa el elemento de una unidad de corrección que proporciona la energía para realizar la acción de control. Elemento de proceso. El proceso es aquello que se está controlando. Puede tratarse de la habitación de una casa cuya temperatura se controla, o bien de un tanque con agua cuyo nivel se controla. Elemento de medición. El elemento de medición produce una señal relacionada con el estado de la variable del proceso que se controla. Podría tratarse de un interruptor que se enciende cuando se alcanza determinada posición, o bien de un termopar